seguían ciegamente. Querían que hicieran lo que nos decían y que obedeciéramos. El infierno y el cielo eran blanco y negro, y no había nada en el medio. De esa forma mantenían a todos bajo control. Expredicador bautista. Comenzó un grupo carismático cristiano sin denominación. Por fin encontraron un predicador que tiene el coraje espiritual para pararse y decir las cosas como son. Cuando dijo que recibió una revelación divina de Dios, creía que era un profeta de Dios. La visión de la iglesia era que nos dirigiríamos hacia el fin de los tiempos y que Dios estaba escogiendo personas del mundo y vivir juntos en perfección sin pecado. Piensan que soy una especie de lunático porque predico por todo el país. ¡Llegó la hora de Dios! Fue ahí donde comenzó con su primera iglesia llamada el Centro de Renacimiento. Él dijo que vendría el apocalipsis, que las únicas personas que sobrevivirían serían aquellas que alcanzaran un estado de perfección sin pecado. El grupo de Five se conoció también como el Cuerpo de Cristo y el Movimiento de Dios. Y luego él dijo, hablo en otras lenguas. Para mí, en lo personal, hablar en otras lenguas no significa mucho. Lo que me atrajo al movimiento fueron las personas y la forma en que interactuaban unas con otras. Amaba a las personas. Me gustaba no ser vista como una extraña por ser espiritual. Grupos independientes del movimiento se crearon por todo el país y tenían nombres diferentes, pero todos estaban conectados por las enseñanzas. Mi madre siempre fue muy religiosa. Íbamos a la iglesia todos los domingos. Recuerdo que siendo joven, mi mamá nos leía la Biblia en la noche y no me gustaban esas historias y no creía en ellas. Pensaba que eso podía generar una mala relación con mi madre, que compartía a través de folletos y sermones grabados. Los padres de Priscila abrieron su casa para albergar al creciente grupo. Entonces, cuando comencé a entender más sobre sus creencias y lo que estaba pasando, ellos creían que los problemas que tenían las personas eran causados por demonios. Trataban de entrar en nuestros pensamientos y si escuchabas al demonio, podía eventualmente poseerte. Creía que todo comportamiento extraño o enfermo, incluso el retraso mental o cualquier otra cosa era causado por influencias demoníacas. Pasamos por una época en la que veíamos un demonio en cada puerta. Eres un mentiroso demonio. Eres el que le dice a ella que está loca. Contesta en el nombre de Jesús. 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 Estaba muy asustada. Tenía que dormir con la luz encendida. Pensaba que podía ver demonios bajo mi cama y que podrían salir y agarrarme. Y recuerdo que me sentaba en mi cuarto y lloraba. Era una iglesia muy estricta, tenían muchas reglas que había que seguir y nos dijo que haríamos algunos cambios en nuestras vidas y que esas personas regirían todo el mundo con Dios sentados a su derecha. Pero para mantener su estatus especial como elegidos de Dios, Five requería que sus seguidores alcanzaran un estado de perfección sin pecado. En el movimiento era muy importante desde el principio separarnos de lo que llamaban el mundo, el resto del mundo. Para poder alcanzar la perfección que se supone que debíamos alcanzar, no podíamos tener nada que ver con nadie fuera del grupo. Ellos simplemente irían al infierno. En el movimiento había reglas para todo. Lo largo que debía ser el cabello, lo que debías vestir, cómo criar a los hijos. De esa forma, el liderazgo mantenía en gran manera su control sobre los seguidores. Dejamos de celebrar la Navidad porque era algo muy mundano. Dejamos de celebrar los cumpleaños y dejamos de celebrar la Pascua. En cada uno de esos grupos había superiores que eran elegidos y por lo tanto tenían mucho poder. Eran básicamente nominados y promovidos, y si ellos lo decían, él lo cumplía. Me hablaron mucho de haber sido una niña mala y creo que pensaron que eso también era prueba de que yo tenía demonios. Y me di cuenta de que iban a hacer un exorcismo. Gritaban mucho. Uno de ellos me puso en el piso y dijo que el Señor le había hablado y que la forma de sacar el demonio era
golpeándome. Me sujetaron y comenzaron a golpearme con una paleta de madera. Nunca me habían apaleado así, nunca experimenté un dolor como ese. Y no había hecho nada malo. Solo creían que estaba poseída por demonios. Estaba desesperado por permanecer en el camino de la perfección sin pecado, pero su miedo al infierno comenzó a abrumarlo. Si robabas una galleta, irías al infierno. Si desobedecías a tus padres, estabas poseído por un demonio. Pero sucedió algo que comenzó a romper la fe de Richard. Y comencé a pensar que algo estaba muy mal, que se estaban aprovechando de ella. Se pidió una reunión con las familias de los acusados y la víctima, pero quedó impactado por lo que pasó. La trataron como si fuese su culpa, como si fuese culpable. Y fue severamente golpeada con un cinturón, porque la consideraron como una participante en lugar de ser la víctima. Creo que esa fue la primera vez que cuestioné seriamente a Dios. La historia del abuso no era única en ese grupo. De hecho, frecuentemente culpaban a las víctimas. Una proclama crucial. Llamó a sus discípulos para que construyeran granjas comunales sustentables en las regiones remotas de Alaska, Canadá y América del Sur, en preparación para un inminente apocalipsis. La urgencia por mudarse tenía que ser inmediata. Creía que antes de la tribulación teníamos que huir a la naturaleza, porque sería ahí donde Dios nos protegería. A esas alturas, familias que tenían trabajos estables e ingresos continuos tenían que renunciar a sus trabajos, vaciar sus cuentas bancarias y poner todo en esas granjas o en comunidades en medio de la nada. Para Priscilla, crecer en el movimiento fue aún más traumático después de su violento exorcismo. Estaba herida, furiosa y confundida. Nunca había vivido una experiencia como esa. El movimiento continuó causando estragos en su vida. Me sentía como desterrada, como si no quisieran hablar conmigo. Me sentía muy sola. Sentí que tenía que escapar. Las granjas de salvación eran lugares donde el movimiento enviaba a las almas problemáticas. Era atemorizante. Debía tener a alguien conmigo todo el tiempo porque sabían que podía escapar. Pero hubo horrores que no pudo evitar. Era horrible. Pasaron cosas que me dieron ganas de vomitar. En esas granjas se practicaba mucho abuso físico. Pero además de eso, había una manipulación psicológica que se usaba para mantener el orden. Veía cómo las personas se rendían ante sus creencias e intentaba recordar y pensar en cosas de mi vida antes de ser enviada ahí, cosas del mundo exterior. Luchaba para no convertirme en uno de ellos. Había sufrido mucho luchando contra ellos y no había ninguna recompensa. Charlene dejó claro desde el principio que no quería estar ahí. Charlene, junto con otros miembros del movimiento que escaparon, fueron llamados a testificar sobre los abusos que ocurrían en la iglesia de Seipa. No podía escapar, tenía el cerebro lavado. Creía que si dejaba la granja, volvería a ser poseída por demonios y pasaría el resto de mi vida en una institución mental. Creía que el mundo exterior era un lugar horrible. Mientras las comunidades del movimiento en todo el mundo esperaban el inminente apocalipsis, luchaba con las exigencias de la perfección sin pecado. Nuestra familia ya no era importante y no teníamos contacto con el mundo exterior. No debíamos pensar por nosotros mismos. La educación no tenía utilidad. No se permitía que discutieras con tus padres. Dios era siempre el número uno. Había que trabajar todos los días y actuar como un hombre. Te castigaban por todo lo que hacías. ¿Cómo podía Dios ser así? ¿Cómo podía ser todo amor y cristianismo? No lo era. Cada día había algo más que me hacía creer menos. Creo que empecé a deprimirme cada vez más. Había llegado a un punto en el que ya no creía en Dios, se había ido.
Después de 5 años en el movimiento, Richard llegó a su punto de quiebre. Simplemente estaba exhausto en todas las formas posibles y en mi mente llegué a la conclusión de que la única salida era escoger el infierno. Vivir en la naturaleza se había vuelto intolerable. Para él, ir al infierno era mejor que la vida que tenía en ese momento. No quería morir, pero no podría haber sobrevivido si me quedaba. A punto de cumplir los 16 años, Richard reunió el valor suficiente para decirles a su mamá y a su papá que dejaba el movimiento. Les dije que me iría a la mañana siguiente, que no podía soportarlo más y que simplemente tenía que dejarlo. Ella comenzó a reír. Entonces la miré a los ojos e internamente le di las gracias porque ese era el último empujón que necesitaba para estar seguro de que tenía que irme. Hacía 34 grados bajo cero la mañana de febrero en la que Richard partió. Desde la remota granja en Canadá, tenía que caminar casi 5 kilómetros a través de los bosques y cruzar un río congelado antes de poder llegar a una carretera para pedir un aventón. Recuerdo que caminaba, me detuve, me di vuelta y miré. Miré el humo que salía de las chimeneas de las cabañas. Y nunca me sentí tan libre en toda mi vida. Sabía que nunca regresaría a eso otra vez. Eso no volvería a pasar, nunca más. Después de 2 años de vivir en la granja de salvación, la lealtad de Priscilla al movimiento fue puesta a prueba otra vez. Mi esposo de ese momento tenía hermanos que habían dejado la granja y lo estaban impulsando a que se fuera y le ofrecieron ayuda. Yo creía bastante en las cosas que el movimiento nos decía. Creía que el mundo era malvado y me daba miedo irme porque podrían llegar los demonios otra vez. Pero no estaba bien la forma en que trataban a los bebés y a los niños. Mi mayor preocupación era proteger a mi hija. De acuerdo con la decisión, Priscilla y su esposo finalmente dejaron Ceiba con su pequeña hija. Creo que al estar lejos de la granja, dejé de creer. Vi que no iba a estar en una institución mental el resto de mi vida. Simplemente me integré de nuevo a la sociedad y dejé de tener miedo a las cosas. Pero en 2009, la vida de Kira en el movimiento comenzó a desmoronarse. Mi ex tenía relaciones emocionales con otras mujeres y muchas personas creían que debía callarme y permanecer en casa y no perturbar su posición en la iglesia, pidiéndole a él que abandonara esas relaciones. Después de 39 años en el movimiento, Kira Cobb tomó la dolorosa decisión de irse. No me arrepiento de haber vivido la mayor parte de mi vida en el movimiento, en lo absoluto, porque amaba a la gente. Pero no sé si sabría las cosas que pasaron si no me hubiera ido. He escuchado informes sobre las condiciones de vida en otras comunidades y otras granjas. He oído hablar de abusos sexuales, he oído hablar de abuso físico y abuso financiero. Y me gustaría que esas verdades salieran a la luz para que pueda haber algún tipo de sanación, reconciliación, reconocimiento, algo para que esas personas puedan seguir adelante. Quiero que todos comprendan que esto no puede suceder. Tiene que detenerse. No se puede tratar así a las personas. Está mal. Quiero que las personas escuchen esta historia porque quiero que sepan que esto no es aceptable. No es para nada aceptable.